Don Ramón siempre había sido un hombre de campo, con las manos endurecidas por el trabajo y la espalda curva por los años inclinados sobre la tierra. Desde joven, había aprendido de su padre el arte de cultivar, y con el tiempo había convertido su pequeño terreno en una de las plantaciones de frutas más prósperas del valle. Su tierra era fértil, generosa, y sus árboles daban frutos jugosos que atraían a los clientes del pueblo, quienes aseguraban que las manzanas y peras de Don Ramón eran las más dulces de la región. El terreno estaba ubicado en un valle rodeado de montañas, donde la niebla matinal descendía como un manto espeso entre los árboles. Durante el día, el sol brillaba con fuerza sobre las copas frondosas, y por las noches un silencio profundo se extendía entre las hileras de troncos retorcidos. Era un lugar bello, pero solitario, donde la tierra parecía tener un latido propio, un susurro que Don Ramón nunca había prestado demasiada atención. Todo comenzó de manera sutil. Primero, notó que sus frutas parecían más brillantes de lo normal, cubiertas por una especie de rocío que nunca terminaba de secarse. Al probarlas, se dio cuenta de que su dulzura era mucho más intensa que antes, como si la tierra misma hubiera potenciado su sabor. Al principio, pensó que era una bendición, una temporada especialmente buena, y se sintió afortunado. Sin embargo, cuando llevó sus frutas al mercado, los clientes comenzaron a comportarse de manera extraña. Regresaban día tras día, comprando en cantidades exageradas. Algunos insistían en que nunca habían probado algo tan delicioso, mientras que otros simplemente parecían ansiosos, con una necesidad apremiante de obtener más. Con el tiempo, Don Ramón empezó a notar que algunas de esas personas dejaban de verse en el pueblo, como si hubieran desaparecido. Algunos abandonaron sus trabajos y familias, y aquellos que los conocían decían que se habían vuelto extrañamente reclusos, sin interés en nada más que en seguir comiendo aquellas frutas. Un día, un anciano del pueblo, un hombre de piel curtida y mirada severa, se acercó a Don Ramón con una advertencia. «Esas tierras tuyas tienen historia, muchacho», le dijo en voz baja, apoyando sus manos temblorosas sobre el mostrador de frutas. «Historia tienen todas las tierras, don Felipe», respondió Don Ramón con una sonrisa nerviosa. «Pero, si me está diciendo que mis árboles dan buen fruto por alguna razón oscura, no le voy a creer». Don Ramón se negó a escucharlo. No iba a dejarse llevar por cuentos viejos. Sin embargo, las cosas en su plantación solo se volvieron más extrañas. Árboles nuevos comenzaban a brotar en lugares donde él no había plantado nada. Crecían rápido, torcidos, con ramas que parecían moverse lentamente cuando nadie miraba. Las noches se volvieron inquietantes. Los susurros entre los árboles ya no parecían producto del viento. Algunos amanecían inclinados, con las raíces semiexpuestas, como si hubieran tratado de arrastrarse por su cuenta. Los sueños de Don Ramón comenzaron a llenarse de imágenes perturbadoras. Soñaba con personas enterradas bajo sus árboles, sus cuerpos convertidos en una extensión de las raíces. Se despertaba con las manos cubiertas de tierra, aunque recordaba claramente haberse acostado limpio. Con cada noche, su inquietud creció, pero seguía sin aceptar que algo estaba mal. El pueblo, por su parte, comenzó a cambiar. Los clientes que antes clamaban por sus frutas dejaron de venir. Las miradas de los aldeanos se volvieron recelosas, llenas de algo que parecía miedo. A Don Ramón le importó poco. Su mundo se redujo a la plantación, a sus árboles, que parecían llamarlo, hablándole en un idioma que no entendía, pero que de alguna forma comenzaba a reconocer. Y así, poco a poco, sin darse cuenta, se fue aislando. Dejó de ir al mercado, dejó de visitar el pueblo. Su vida giraba en torno a su cosecha. Sin saberlo, ya había comenzado a ser parte de algo mucho más grande, algo que lo reclamaba. Y lo peor de todo era que, en el fondo, comenzaba a sentirse bien con ello. Las semanas pasaron, y Don Ramón notó que algo extraño estaba sucediendo en su plantación. Los árboles estaban más llenos de frutos que nunca, pero lo que más le inquietaba era el brillo antinatural que cubría su piel. Las manzanas, las peras, los duraznos, todos parecían estar envueltos en una fina película de rocío que nunca se secaba. Era un espectáculo hermoso, sí, pero había algo en ello que le daba escalofríos. Los clientes del pueblo, sin embargo, parecían fascinados. Venían en cantidades cada vez mayores, compraban bolsas y bolsas de fruta, y lo que era aún más raro, volvían al día siguiente por más. Nunca había visto algo así. Los niños lloraban y pataleaban si sus padres no les compraban otra manzana,
Los adultos se paraban frente a su puesto, con los ojos hundidos, casi febriles, esperando que llegara con más cajas de fruta. Al principio pensó que era solo el éxito de una cosecha particularmente dulce, pero pronto las cosas se tornaron más siniestras. Una mañana, vio a un hombre parado frente a su puesto, masticando ansiosamente un durazno hasta que sus dientes rasparon el hueso. En vez de tirarlo, se lo metió entero en la boca y lo masticó con desesperación, como si su vida dependiera de ello. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó don Ramón. El hombre lo miró con ojos enrojecidos, sus labios manchados con el jugo espeso del durazno. No respondió, simplemente extendió la mano con los dedos temblorosos. «Más», susurró con voz ronca. Don Ramón sintió un escalofrío. Lo peor vino cuando algunos clientes empezaron a acampar fuera de su casa. Al principio, solo eran un par de personas que se acercaban en la madrugada, esperando ser los primeros en comprar fruta, pero luego se convirtieron en decenas, y al final, en una multitud silenciosa, de pie en la oscuridad, con los ojos fijos en su plantación. Una noche, despertó al escuchar golpes en su puerta. Cuando miró por la ventana, vio a una mujer con las uñas rotas, rascando la madera como un animal desesperado. «Déjeme entrar», susurró. «Solo una más. Solo una más. Solo una más». Se alejó de la ventana con el corazón latiéndole en el pecho. Al día siguiente, cuando salió al pueblo, encontró a algunos vecinos con la piel pálida y los labios resecos, temblando como si hubieran pasado días sin dormir. Otros ya no salían de sus casas, pero él podía verlos por las ventanas, sentados en sus mesas, devorando las frutas como si fueran lo único en el mundo que importaba. Don Ramón trató de ignorarlo. Tal vez era una coincidencia, tal vez la gente estaba pasando por alguna fiebre extraña. Sin embargo, sus pensamientos cambiaron cuando un anciano del pueblo, un hombre callado que solía sentarse en la plaza a alimentar a las palomas, se acercó a él con expresión sombría. «Debes dejar de vender esas frutas, Ramón», le dijo. «¿Y por qué haría eso?», preguntó él, cruzándose de brazos. «Esta es mi mejor cosecha». El anciano negó con la cabeza. «La tierra donde sembraste no siempre estuvo vacía. Hace mucho tiempo, antes de que nuestros abuelos llegaran aquí, la gente evitaba este lugar. ¿Me estás diciendo que mi plantación está maldita? Eso es puro cuento». El anciano lo miró con gravedad. «No ignores las señales, muchacho. No hay tierra que dé más de lo que recibe». Don Ramón se quedó en silencio. No creía en supersticiones, pero algo en la voz del anciano le dejó un mal presentimiento. Sin embargo, al ver la cantidad de clientes que lo esperaban al día siguiente, ansiosos, devorando la fruta con una mezcla de placer y desesperación, decidió que lo mejor sería seguir adelante. Si algo estaba mal en su plantación, aún no tenía pruebas de ello. Y hasta que no las tuviera, no dejaría que nada interfiriera con su negocio. Sin saberlo, acababa de sellar su destino. Los días pasaron, y don Ramón comenzó a notar más cambios en su plantación. Los árboles crecían de manera descontrolada, expandiéndose más allá de los límites que él había establecido. Sus ramas se enroscaban unas sobre otras, formando sombras retorcidas cuando el sol caía. Lo que más le inquietaba era que en ciertas noches, cuando el viento soplaba con fuerza, podía jurar que las ramas se movían de una manera que no tenía nada de natural. Intentó podarlos, pero cada vez que cortaba una rama, al día siguiente crecía el doble de grande. Ya no solo brillaban con ese rocío que nunca se secaba, sino que algunos tenían formas irregulares, como si estuvieran hinchados desde dentro. Cuando abría una manzana, encontraba semillas más grandes de lo normal, húmedas, latiendo con una textura extraña entre sus dedos. Don Ramón trató de ignorarlo. Se convenció a sí mismo de que solo eran frutos de una cosecha extraordinaria, que no había nada raro en ellos, que todo esto era el resultado de una tierra fértil y de años de trabajo duro. Sin embargo, sus noches se volvieron inquietantes. Se despertaba sobresaltado, con la sensación de que alguien lo observaba. En sus sueños caminaba entre los árboles de su plantación y oía susurros a su alrededor. Al principio eran palabras incomprensibles, pero con el paso de los días comenzaron a tener sentido. Se levantaba empapado en sudor, con la boca seca y las manos cubiertas de tierra, sin recordar haber salido de la cama. A veces, al mirar sus uñas,
Encontraba pequeños restos de raíces enredadas en ellas. El pueblo también había cambiado. La gente ya no se reunía en la plaza como antes, ni conversaba en los mercados. Las casas estaban en silencio, las calles desiertas. Solo se escuchaban los pasos de los clientes más fieles, aquellos que aún se arrastraban hasta su puesto cada día, con los ojos hundidos y los labios resecos, ansiosos por conseguir más fruta. Don Ramón apenas se dio cuenta de cuándo fue que dejó de ver a ciertos rostros familiares. Las personas simplemente desaparecían. Nadie hablaba de ellas. Era como si nunca hubieran existido. Él mismo comenzó a cambiar. Dejaba de comer su comida habitual y solo probaba la fruta de su plantación. A veces sentía una extraña ansiedad cuando no la tenía cerca, un temblor leve en las manos que desaparecía en cuanto tomaba un bocado de sus manzanas o peras. Su soledad se acentuó cuando dejó de abrir su puesto en el pueblo. Ya no tenía que salir. Sus clientes venían por su cuenta, llamaban a su puerta en la madrugada, esperando. Algunos se quedaban ahí, inmóviles, hasta que él abría. Cada vez dormía menos. Sus sueños eran más intensos, más reales. Caminaba entre los árboles y sentía que ellos lo reconocían, que se inclinaban hacia él como si lo estuvieran esperando. Una noche, soñó que cavaba un agujero en medio de su plantación. Sus manos trabajaban con una fuerza que no parecía suya, arrancando la tierra con desesperación. Cuanto más cavaba, más sentía que algo lo llamaba desde abajo. Cuando despertó, tenía las uñas llenas de tierra y su ropa cubierta de polvo seco. Afuera, en la oscuridad de su plantación, el viento soplaba de una forma distinta, con un murmullo bajo y constante que le erizó la piel. Ya no podía ignorarlo. Algo lo estaba llamando, algo que había estado ahí desde el principio. El aire era más denso en su plantación. Cada día, don Ramón sentía que le costaba más respirar entre los árboles, como si el mismo oxígeno estuviera perdiendo su pureza. Las ramas, ahora gruesas y nudosas, se enredaban unas con otras, formando un laberinto oscuro incluso a plena luz del día. Su piel había cambiado. Se tocaba el rostro en las mañanas y notaba una sequedad extraña, como si estuviera perdiendo humedad, como si la tierra lo estuviera absorbiendo poco a poco. Sus manos, antes firmes, ahora tenían un tono amarillento, con pequeños surcos que le recordaban la textura de la corteza de sus árboles. Cada noche, el susurro de la tierra se hacía más fuerte. Ya no era solo un murmullo lejano, sino una voz clara, una melodía vibrante que se filtraba en sus pensamientos incluso cuando intentaba mantenerse ocupado. Había dejado de luchar contra ella. Una madrugada, con la luna oculta tras una espesa capa de nubes, se dirigió al centro de su plantación con una pala en mano. No tenía un plan, no tenía dudas, solo la certeza de que debía cavar. Cada palada era como arrancar trozos de su propia piel. Sentía la tierra húmeda entre los dedos, sintió su olor penetrante invadiendo sus fosas nasales. Cavó por horas. La noche avanzó y el agujero se hizo más profundo. Su respiración era pesada, su espalda ardía, pero no se detuvo. Cuando la pala golpeó algo sólido, su corazón se aceleró. Se inclinó y con las manos temblorosas comenzó a retirar la tierra que cubría lo que fuera que estaba enterrado ahí. El objeto era una piedra ennegrecida, con símbolos grabados en su superficie. No eran letras ni números, sino algo más antiguo, algo primitivo. Al tocarlo, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Su visión se nubló. Un dolor sordo le perforó el cráneo y cayó de rodillas, sintiendo la tierra abrazarlo como si tuviera brazos invisibles. Imágenes explotaron en su cabeza. Gente arrodillada en su plantación, con las manos alzadas al cielo. Un fuego intenso iluminando la noche, sombras danzando alrededor de los árboles, ofreciendo algo a la tierra, huesos, raíces enredándose alrededor de cráneos humanos, absorbiéndolos, alimentándose de ellos. Una figura en pie, con un rostro alargado y ojos vacíos, señalándolo a él, llamándolo por su nombre. Cuando recuperó el sentido, aún estaba en el agujero, con las manos cubiertas de tierra y sangre. Su boca estaba seca, su corazón martillaba en su pecho. Se levantó con dificultad, tambaleándose, y miró la plantación a su alrededor. Los árboles estaban quietos, pero algo en ellos había cambiado. Las ramas ya no se movían con el viento, ahora esperaban. Los días siguientes, don Ramón dejó de salir del campo. Su casa, su vida anterior, todo lo que alguna vez le importó, se volvió insignificante. Comía poco.
Dormía menos. La tierra lo llamaba constantemente, y él ya no tenía la fuerza para resistirse. Sus manos estaban siempre sucias, sus uñas llenas de tierra oscura. A veces despertaba en medio de la plantación, sin recordar cómo había llegado ahí. Su reflejo en el agua del pozo le devolvía la imagen de un hombre que apenas se reconocía. Piel seca y agrietada, venas oscurecidas, ojos hundidos. Los árboles eran más altos ahora, más gruesos. Casi parecían moverse cuando él pasaba entre ellos, como si se inclinaran en su dirección. Ya no necesitaban el viento para balancearse. Una noche sin luna, sin estrellas, don Ramón dejó caer la pala y se arrodilló en la tierra blanda del campo. Sabía lo que debía hacer. Cavó con las manos desnudas, sintiendo el calor de la tierra bajo sus uñas. No se detuvo ni cuando sus dedos sangraron. No importaba, nada importaba, excepto lo que estaba por venir. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, se metió dentro. Se acostó de espaldas, sintiendo la humedad envolviéndolo. Sus párpados pesaban. Las raíces de los árboles se deslizaron lentamente sobre su piel, enredándose en sus piernas, su torso, sus brazos. No tenía miedo. No sintió dolor cuando las raíces perforaron su carne, hundiéndose en su interior. La tierra lo abrazó, y él se convirtió en parte de ella. Las frutas de la cosecha siguiente fueron las mejores que el pueblo había probado jamás. Más dulces, más jugosas, más adictivas. La gente hacía fila para comprarlas. Se peleaban por ellas. Nadie se preguntó por qué don Ramón ya no estaba, pero algunos juraban ver su sombra moviéndose entre los árboles, una silueta delgada que nunca se alejaba de la plantación. Y en las noches más silenciosas, si uno se paraba cerca de los árboles más antiguos y prestaba atención, podía oír algo. Un susurro. La tierra todavía hablaba, y don Ramón le respondía. Si te gustó esta historia y quieres más relatos como este, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo con alguien que disfrute el terror tanto como tú.